mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Estás en la hora de Mentalízate Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Tu Casa, Mentalízate Perú, como todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana. Mi nombre es Martín Zurita, soy psicólogo, psicoterapeuta, y hoy día me acompaña Catherine Marcos. Es un placer para mí, ella es psicóloga. Catherine, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, un gusto estar el día de hoy con ustedes, y bueno, así es, iniciamos el día de hoy un nuevo tema, y con ello pues poder justamente ir analizando cada uno de los puntos que vamos a seguir tratando también, ¿no? Así es, ¿no? Y vamos a comenzar el programa, Catherine, hablando, ¿no?, de la importancia de saber decir no. A veces nos cuesta un montón, por vergüenza, por miedo, ¿no? Decimos sí, porque tenemos en la cabecita, ¿no? Yo debo, yo tengo, pero no decimos realmente lo que uno quiere, ¿no? Y eso hace pues que entremos en una frustración, vamos en contra de nuestros principios, de nuestros valores. Yo creo que la asertividad es muy importante, ¿no? Aprender a tener límites, nosotros mismos poner límites y poner límites a los demás. Eso va a ayudar a fortalecer nuestra autoestima y a no exponernos, ¿no? Porque lamentablemente cuando vamos en contra de lo que realmente queremos, nos exponemos. Tienes mucha razón, Martín, y tomando en cuenta esto, también hay que considerar justamente para poder potenciar justamente la autoestima, es también tener paso a la voluntad. Creo que es un punto importante para ayudarnos justamente con convicción, con deseos, con ganas. A veces no queremos levantarnos de la cama, a veces no queremos hacer las cosas, pero obligarnos un poquito nos va a ayudar justamente a poder salir el día a día adelante. Así es, no activar, ¿no? La activación conductual es muy importante. Así es. Y recordar a todos nuestros amigos que están los centros de salud mental comunitario a nivel nacional, cada día aumenta, y la finalidad es, ¿no?, que estén cerca a ti para que puedas acudir, para trabajar nuestra salud mental. Yo siempre digo que para que una sociedad se logre desarrollar es muy importante la salud mental. Estás en Mentalízate Perú, donde tu salud mental es lo más importante. Para sentirse bien, Mentalízate Perú. Las situaciones complicadas no duran mucho, las personas valientes sí. Qué importante es justamente ir analizando los puntos que implican aprender a poner nuestros límites, y cuando no lo hacemos pues tenemos también consecuencias, así que por ende, y para ir conociendo un poco más sobre lo que va a ir pasando día a día, cómo poder manejar ciertas situaciones difíciles, cómo aprender justamente a decir no, y también en búsqueda de poder cambiar algunas cosas, aceptar los cambios, las adaptaciones que nos puedan venir. Y por eso el día de hoy tenemos un nuevo tema, el cual vamos a seguir trabajando el día de hoy, que es el perfil psicológico del maltratador y feminicida, ¿no? Así es. Para ello, pues, tomar en cuenta, Martín, que se va a considerar pues un testimonio que es importante, ¿no? Entonces vamos a dar pase, por favor. Mi nombre es Rosa María, me casé a los 23 años, tuve 2 hijas muy seguido. Mi pareja me obligó a que yo me ligara las trompas, cosa que no acepté en un principio, y luego me prohibió ver a mi familia, las amistades, y solo tenía que estar de la casa a la tienda, y yo no podía salir por el hecho de, entre comillas, ser una señora casada. Y luego empezaron los golpes, los celos, me ahorcó 3 veces, la última vez me violó apuntándome con una pistola, y yo me sentía perdida, pensé que la hormiga era más importante que yo. Hasta que, a Dios gracias, reaccioné, me separé después de 3 años. Ahora tengo 44 años, volví a rehacer mi vida, tengo un esposo maravilloso, pero lamentablemente la rabia que tengo dentro de mí, él lo está pagando. Fuiste para siempre de mi vida y yo sigo aquí. Es hora de sanar estas heridas lejos de ti, y tú no volverás a herir mi piel nunca más, porque yo ya no estaré. Gracias por tu valiente testimonio, ¿verdad? Es el caso de muchas mujeres, Catherine, que lamentablemente pues están en relaciones que no son saludables, ¿no? Y la propuesta de este tipo de relaciones es aislarte, ¿no? Te aíslan.
Sí. para ejercer control sobre ti, y comienzan a imponerte cosas, comienzan a criticarte, la agresión verbal, ¿no? A minimizarte, pero de ahí a un paso está la agresión física, ¿no? Y lamentablemente termina muchas veces en tragedia. Los feminicidios cada día aumentan en nuestra sociedad. Yo creo que es muy importante buscar ayuda profesional. No es fácil, por supuesto, no podemos juzgar, a veces se juzga, ¿no? Pero en realidad la persona se congela ante tanto maltrato. Y, Pero sí es importante buscar ayuda profesional, ayuda psicológica, ayuda legal, porque está en riesgo tu vida. La violencia tiene todo un circuito que recorre, ¿no? La fase de calma, todo tranquilo, va acumulando tensión el victimario hasta que llega la agresión. Después viene el falso arrepentimiento, te lo juro, no lo voy a volver a hacer. No, no sé qué me pasó, no sé, me nublé. Hasta algunos dijeron, me entró el diablo, no sé. Pero eso es un engaño al muchacho, ¿no? Porque detrás de esta persona hay serios trastornos de personalidad. Entonces no es porque te van a jurar por Dios, por la Virgen, no van a cambiar. Lamentablemente uno a veces le cree y viene la luna de miel, ¿no? Todo bonito, cambió. Pero después de la luna de miel nuevamente, ¿no? Va acumulando tensión y nuevamente la agresión y se convierte en un círculo vicioso. Busca ayuda, existen las líneas que siempre damos acá en Mentalízate Perú para poder buscar ayuda profesional. No estás sola, este espacio y este programa es para ti, para poder ayudarte. Así es, Martín, tienes mucha razón, y para ello, pues el día de hoy recordarles que pueden justamente ir dejando su audio por WhatsApp al 988-720-137 o escribirnos al fanpage de Mentalízate Perú. Bueno, seguimos en Mentalízate Perú y el tema de hoy es el perfil psicológico del maltratador, que muchas veces se convierte, como decía, lamentablemente en un feminicida. Tenemos dos invitados, a Yasmín Reyes Paredes, psicóloga, y Leonardo Fuertes, psicólogo. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por estar acá con nosotros en Mentalízate Perú. Días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. Bueno, vamos a comenzar este tema que en verdad pues, nuestros oyentes nos han pedido. Y quisiera comenzar con Yasmín. Yasmín, ¿cuál es el perfil, qué características tienen estas personas que maltratan, ¿no? Tema muy importante en relación también a la fecha que vamos a celebrar en el 25 de noviembre, ¿no? Que es el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y creo que es bien importante saber este perfil para poder como que estar alertas, ¿no? Y creo que la primera característica es que generalmente, al principio como lo mencionaba, muestran a veces una imagen de mucha amabilidad o de que no está pasando de repente esas conductas de agresión en sí mismos, ¿no? Como que desde ese lugar pueden manipular a las mujeres dándoles a entender de que son buenas personas o que muestran una imagen, ¿no? Como intachable, ¿no? Y eso obviamente puede engañar, ¿no? A las mujeres, y desde ese lugar pueden iniciar una relación, ¿no? Luego otra característica son que muy en el fondo tienen muchos sentimientos de inferioridad y baja autoestima, y también como muchos conflictos para poder manejar la rabia o la frustración, ¿no? Frente a diferentes situaciones de la vida, ¿no? Esto es en base a de repente también un ambiente familiar que de repente no ha sido saludable, ha sido violento, ha sido agresivo, o de repente han visto también como el maltrato psicológico o emocional o la manipulación emocional de alguno de sus padres. Entonces esto hace que de alguna forma esto lo traspasen a sus relaciones de pareja, ¿no? Y bueno, también hay que verlo desde un lugar más cultural de la sociedad, ¿no? De toda esta sociedad machista en la que hemos nacido, y que de alguna forma muchos de estos hombres son criados por padres o madres que también tienen esas actitudes frente a ellos, ¿no? Donde les pueden decir de que de alguna forma es normal que le puedan de repente violentar a las mujeres o humillarlas, ¿no? Entonces estos estereotipos de género en relación a que las mujeres tienen que callarse y ser sumisas y los hombres sí pueden gritar o sí pueden ser agresivos, son situaciones que tienen que ir cambiándose poco a poco, porque de alguna forma esto hace que estas situaciones de violencia se sigan manteniendo, ¿no? Y bueno, también de alguna forma se ha visto que muchas veces estos perfiles de alguna forma agrupan a personas egocentristas, personas manipuladoras,
personas que de alguna forma pueden utilizar inclusive el chantaje emocional con frases como no lo voy a volver a hacer, o si de repente están en una estructura familiar en donde ya hay hijos o hijas, como utilizar de alguna forma a los hijos como para mantener esa relación, ¿no? Entonces creo que es como importante estas características para que de alguna forma a veces no sabemos las mujeres cuando estamos frente a un agresor o frente a un maltratador, pero creo que al conocer estas características y estos perfiles podemos tener ciertas herramientas para poder detener una relación que obviamente puede ser desde una violencia psicológica, pero también se corre el riesgo de que termine en un feminicidio, ¿no? Y creo que es como importante tener esa voz de alerta, no solamente ya en la etapa adulta, sino también educar sobre estos temas a niñas, a adolescentes, ¿no? Que para que cuando ya estén en un proceso de adultez, como que estos problemas no ocurran, ¿no? Eso es lo que me gustaría compartirles. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta justamente cada punto que nos ha mencionado Yasmín, quisiera preguntarle justamente a Leonardo Fuertes, porque hubo un punto importante que mencionó Yasmín y era justamente, más allá de la identificación, cómo es que se presenta esta cultura machista, ¿no? Que es lo que de alguna forma desemboca en muchas de estas características. Y bueno, hacia eso va justamente la pregunta, Leonardo. Nuestra historia es de alguna forma una cultura machista. ¿Qué nos podrías mencionar y cómo afecta esto justamente, no? Ya, mira, hay diversas condiciones que pueden ir perfilando a una persona para estructurar un tipo de personalidad que se oriente a este tipo de comportamientos violentos, ¿no? Como decía nuestra colega Yasmín, son manipuladores siempre, ¿no? Se victimizan permanentemente, como ustedes también han indicado, ¿no? Todas estas dos cosas van a dar lugar a que ellos desarrollen esta actitud controladora con una desconfianza permanente, ¿no? Y los caracteriza también cierto egoísmo y eso desencadena en violencia, ¿no? Y son, en la gran mayoría de casos, los disparadores de este tipo de comportamiento a veces se apoyan en situaciones de celotipia o de celos permanentes, ¿no? Y también hay arrogancia. Entonces, y nuestra sociedad tiene una serie de estereotipos, una serie de condiciones que van formando al individuo de esta manera. Como decía Yasmín, bueno, es normal, bueno, o sea, tú eres mi pareja y tienes que adaptar a lo que yo te diga, ¿no? Y es muy importante lo que ustedes decían en la introducción del tema, la capacidad de poder determinar ciertos niveles de control o de equilibrio, ¿no? O sea, no puedo yo como pareja permitir, en el testimonio que escuchábamos y muy fuerte y real, permitir que empiecen a darse una serie de situaciones que van contra mí mismo. Entonces la sociedad tiene una responsabilidad muy grande, no solamente de actuar cuando la persona está involucrada en este tipo de situaciones, sino desde el colegio, para, si podría decirse en el término, contracondicionar ese tipo de comportamiento que la sociedad va generando, hacerles entender que la capacidad de poner límites es determinante. ¿Y por qué decimos esto? Miren, por la intensidad. O sea, yo les puedo dar un ejemplo. Yo puedo ser celoso. Todos somos celosos. El que lo niegue creo que estaría mintiendo. Pero es la intensidad, estimados señores. Es la intensidad. Yo puedo celar, de repente decir a mi pareja, ¿qué pasó? Amor, ¿qué pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? Miren el tono. A que vayan interrogando, ¿qué te pasa a ti? Porque llegas tarde, miren. Y lo que decía también es cierto, va de un reclamo ligero, suave, muy sutil, y empieza a incrementarse los niveles de intensidad. Entonces las personas tienen que entender que hay ciertos límites. Permítame cerrar con un ejemplo, por favor. Una pareja se iba a casar, ¿sí? Economista él y docente ella, profesionales ambos. Faltarían 3 meses para casarse. Como ya era consentido, se quedan en la casa, brindan algo, y el novio dice, bueno, ya me voy, bueno, vamos, le dice a la novia, vamos. Y él dice, ¿a dónde vamos a ir? Por favor, quédate. ¿Cómo que vamos? Quédate acá si tú deseas. ¿Cómo voy a ir a estas horas y tú estás mareado? Y comenzó la discusión, y se puso violento el novio, ¿no? ¿Qué hizo la señora al día siguiente? Convocó a los 4 padres, a los de ella y a los de él, y simplemente le dijo, no me caso, porque tú no me puedes agredir. Si somos novios, me has agredido físicamente, ¿qué va a pasar cuando nos casemos?
Y si tú realmente quieres casarte conmigo, pues ponemos la fecha 6 meses. Si no, no me caso. Déjame sufrir en mi casa, pero yo no me caso. Bueno, les comentaré que han pasado 17 años, tienen una linda hija y son felices. Y alguna vez me tomó la libertad por la confianza de decirle a ella, hola Mari, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? Nunca más, nunca más, porque él ha entendido que a mí no me puede tocar. Yo lo puedo querer, pero no me puedo tocar. Eso es lo que falla a veces en algunas damas que no tienden a poner límites, y eso es importante y trascendental. Cuando hablaban de feminicidio, seguimos hablando de intensidad, ¿no? La intensidad puede estar en agresiones físicas, no psicológicas, físicas y lamentablemente muchas veces sexuales, ¿no? Pero si esa intensidad de la agresividad empieza a expresarse en tasas mucho más fuertes, ojo, habría que tener mucho cuidado. Estamos ante la posibilidad de llegar a un feminicidio por ese sentido enfermizo o patológico de posesión, ¿no? Tú eres mía y de nadie más, ¿no? Ese podría ser el comentario, por favor, que podría brindar. No, es muy real lo que sostienes. Cómo va escalando, ¿no? Y qué importante poner límites desde el principio. Eso es lo que hizo esta señora en el ejemplo que tú pones, no puso límites. Entonces las personas avanzan a veces hasta donde uno les permite. Y a mí, un maltratador, ¿no? Así intenso, estamos hablando de una intensidad fuerte, ¿cambia? Realmente yo creo que sí podría, pero se necesita como muchos procesos de sanación, ¿no? Como un proceso de una terapia psicológica, psiquiátrica en algunos casos. El tema, y en general, bueno, yo soy terapeuta y literal como el porcentaje que yo recibo de hombres es mínimo. Tengo de 2 a 3 pacientes en relación, ¿no? Entonces, en general quienes más acuden a la terapia son mujeres, ¿no? Y de hecho muchas veces recibo casos de mujeres que están con hombres maltratadores o con hombres de repente que han sido infieles con estas personas, ¿no? Cuando deberían ser los hombres que deberían también estar en la terapia, ¿no? Entonces recuerdo una vez se lo dije a una paciente porque me decía que ella estaba iniciando terapia y él le había dicho que él iba a cambiar por su cuenta, y yo sí le dije como de alguna forma esa relación no va a tener mucho futuro, porque si tú buscas sanarte pero tu pareja no, eso no va a tener mucha solución. Entonces creo que sí podría haber un cambio, pero se tiene que tomar la decisión de iniciar un tratamiento, ¿no? Un tratamiento porque es un problema de salud mental, ¿no? Y hay que tratarlo tal cual, ¿no? Y no solamente desde ese lugar, ¿no? Eso ya es un lugar como interno de la decisión de cada persona, pero creo que a nivel también de sociedad, desde lo educacional, desde los colegios, desde las universidades también, se debe de tener también como cierta educación sobre esos temas, ¿no? También creo que la violencia contra la mujer no solamente afecta a las mujeres. Muy bien, continuando con el comentario de nuestra colega, la situación se agudiza acá. ¿Cuándo se agudiza? Miren, cuando hablamos de rasgos, estamos hablando de perfiles, ¿no? Pero la gran mayoría de estas personas, de estos agresores violentos que mencionaba nuestro amigo periodista, es cuando se asocian a trastornos de personalidad. Y en trastornos de personalidad, la principal característica es no aceptar que se está mal. No va a aceptar. Entonces, ¿por qué tendría que ir a tratamiento? Y los 3 trastornos que más o menos caracterizan a este tipo de personas violentas son el antisocial, el paranoide y el narciso. Estos 3 trastornos se asocian, ¿no? Permítanme comentarles un caso. Estaba entrevistando a un agresor en el penal por nuestra experiencia laboral y a veces uno es jocoso, ¿no? Pero es grave, ¿no? Nos sentamos a conversar y le digo, hola, ¿cómo estás? Acá, doctor, tranquilo. Me dice, bueno, dime, ¿en qué te puedo apoyar? Pues él había ido al consultorio del penal y yo lo estaba atendiendo. ¿O consideras tú que tienes algún problema? Y mire lo que me dice. No, yo no tengo ningún problema. O sea, no hay ninguna situación que te preocupe. No, me dijo, yo he venido solamente para que usted me evalúe y para ver ya que me haga mi informe para solicitar mi liberación. Yo le pregunto, ¿entonces estar preso no es un problema para ti? Le digo, no, normal, pues me dijo. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? Ellos no son conscientes de la problemática que viven y no van a aceptar, o va a ser muy difícil que acepten ingresar a un proceso terapéutico, salvo que sea por disposición judicial o condicionada por el Ministerio Público, ¿no? Dentro del proceso de investigación.
Correcto, Leonardo, y más o menos por lo que me has mencionado y algunos perfiles también que se van a establecer acá, tendría que también visualizarse de repente desde un enfoque también social, ¿no? Posiblemente hay un proceso también de conductas, comportamientos asociados adicional a los trastornos que también has mencionado. Y bueno, para poder asumir justamente esta pregunta, ¿no? Creo que vamos un ratito a la pausa. Sí, vamos a ir a una pausa y volvemos con la pregunta. Estás en Mentalistas de Perú por Nacional. Ya regresamos con Mentalízate Perú en Nacional. Nacional, nace cada día. La voz es como el río, que fluye, que conecta. La voz es como el viento, que silba, canta y acaricia. La voz es como la tierra, que protege nuestra raíz y nos hermana. Ashitari añane perori. Otimache abe shiriako charo. Ashi Añane, el espacio orgullosamente asháninca, creado para compartir y difundir la cultura de los pueblos amazónicos. Ashi Añane, domingos por la mañana a las 6, en Nacional. Si Nacional fuera una persona, sería recontra peruano. Peruanazo. ¿De qué región? De todas. Estaría bien informado siempre. Que hablaría español, quechua, aymara, shipibo y asháninca. 5 idiomas por ahora. Tendría gustos eclécticos. Sería un criollazo de corazón andino que celebra con cumbia amazónica. Y tendría en su playlist rock nacional, música de los 80s, ritmos afrolatinos. Y para los momentos de calma, música clásica. Sería un gran conversador y consejero, amante de la literatura, geek, noctámbulo. Y el más grande hincha del talento peruano. Nacional. 85 años de identidad, cultura, información y orgullo por lo nuestro. Ancha kusikuymi quechua siminchi kirimayja. Chayna punim chaymi nacional pascusikun. Kaypiqa ñawpaqmanmi churanikun mama siminchikta. Ñaña turikuna, rikcharichikña, atarichikña, ñam intipas lluqsiramunña, punchaw hallarichkanña. Ñuqaykun willakuykunata riqsichimusqaykiku ñuqanchik programapi. Ñuqanchik runa simipi willakuykuna. Lunes manta viernes kama. Pichqa horas kimsa chunka minutos niyuq achikyaymanta pacha. Kaypipuni Nacional. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3. Por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Nacional eres tú. Nacional, nace cada día. Estás escuchando Mentalízate Perú en Nacional. Fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Seguimos en Mentalízate Perú, como todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana. Mi nombre es Martín Zurita, soy psicólogo psicoterapeuta y me acompaña Catherine Marcos, ella es psicóloga, es un placer para mí
estar con ella. Y el tema que estamos desarrollando hoy es el perfil del maltratador, ¿no? El feminicida, ¿no? Que lamentablemente ese maltrato se convierte, lamentablemente, en un hecho que enluta a muchas familias, también, ¿no? Que enluta a muchas familias, es verdad. Creo yo que acá algo muy importante que hablaban nuestros invitados, ¿no? A veces ese encanto superficial, ¿no? Se muestra muy atento, muy lindo. Muy amables al inicio, ¿no? Qué lindo es este chico, no mata ni una mosca, pero conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Va ganando posicionamiento, te va prohibiendo cosas, te va coaccionando. Y algo que hablaba Leonardo muy interesante, ¿no? La intensidad de sus actos, ¿no? Sí, yo puedo ser celoso, sí, pero otra cosa es ser celotípico, celos enfermizos, obsesivos, donde la violencia está presente, ¿no? Y comienza con la violencia verbal, psicológica, y eso te lleva a la violencia física. Entonces, las personas avanzan hasta donde uno les permite. Es muy importante aprender a decir alto, ¿no? Así es, importantísimo lo que acabas de mencionar, Martín, y por ello, pues justamente recordarles también que pueden dejar su audio por WhatsApp al 988-720-137 o escribirnos al fanpage de Mentalízate Perú, y bueno, estamos prestos a poder escucharlos, ¿no? Así es. Así es, estás en Mentalízate Perú por Nacional. Piyotimpa atiri kisane entantatsiri. Aita ke iyo takerori ishaninka ki kisane entantatsiri. Atiri pera antana yetantatsiri. Aita ke yairo ikisane entanti. Oma tantiari iña kotempa ikobayetiri. Aisati akotanaka ishiramparinka kiriori. Teinkobe ibashivente teri. Aikero ikanti mabeye teroritsinane. Irio heita que ishanin katari oba heitirorisinane pe. Bueno, después de haber escuchado justamente la frase de Ashanikan, podemos ir hablando acerca de si sabíamos o sabemos justamente que las personas agresivas aprenden justamente a ser violentas desde el círculo familiar. Y obviamente las personas que van a adoptar este tipo de comportamientos pueden terminar de generar relaciones bastante intensas, que era justamente un poco las palabras que habíamos utilizado hace un momento, siendo justamente dentro de ellas el machismo el que termina de exacerbar, de aumentar justamente estos comportamientos, y van a terminar de considerar a las mujeres en muchos casos como ser inferior, y obviamente se sigue propagando gradualmente estos comportamientos agresivos, y obviamente generando en muchos casos lamentables pérdidas, como es justamente los potenciales feminicidas, ¿no? Así es. Así es, está en Mentalízate Perú, donde tu salud mental es muy importante. Muy bien, seguimos aquí en Mentalízate Perú, y el tema que estamos tratando el día de hoy es el perfil psicológico del maltratador y feminicida, y para eso tenemos el día de hoy invitados que son Yasmín Reyes Paredes, psicóloga, y Leonardo Fuertes, psicólogo también. Justo, Katherine, tenías una pregunta que le ibas a dejar a Leonardo, ¿no? Antes del corte. Por supuesto que sí. Leonardo, te habíamos preguntado justamente cómo es que se activa este círculo de violencia cuando en muchas ocasiones emprende este problema desde casa, ¿no? Desde el ámbito familiar, y obviamente termina generando, bueno, secuelas, ¿no? Posteriores. Coméntanos un poquito sobre esto. Mira, la personalidad se estructura bajo varias condiciones, ¿no? Pero las condiciones sociofamiliares son bastante determinantes en la perfilación de un futuro sujeto agresor, e inclusive que puede llegar al feminicidio, ¿no? Por ejemplo, si estás en un núcleo familiar donde está caracterizado por la violencia permanente y las conductas y con actitudes previas de imponerse, de no respetar la opinión de la pareja, y lamentablemente, culturalmente hablando, todo el grupo se allana a la voluntad, si se quiere decir, a la omnipotencia que quiere ejercer el varón de la familia, ¿no? Ese es un factor. El otro también está en los colegios, donde lamentablemente no se empiezan a trabajar estos temas, no se empiezan a construir, si se quiere, mensajes que vayan y vayan a formar parte de esta integración de la personalidad.
Yo creo que un rol muy, muy importante también son los medios de comunicación. Mire qué interesante los problemas que este programa que ustedes dirigen, colegas, para concientizar. Ahí tiene una labor muy importante los medios de comunicación, y sobre todo si está a cargo de colegas que son especialistas en el tema, ¿no? Entonces, hay 3 factores, creo yo. Primero, a nivel familiar. Segundo, a nivel educativo, si se quiere, y a nivel social, con los modelos que vemos permanentemente, ¿no? Déjenme citar un teórico del aprendizaje social, Bandura, dice que es muy importante el aprendizaje social por imitación. ¿Y el aprendizaje qué es? El aprendizaje es tomar las experiencias cotidianas e internalizarlas, y pasarán a formar parte de nuestro esquema mental y en consecuencia de nuestra personalidad. Lamentablemente debemos luchar contra esa idea del machismo. Si logramos trabajar esa idea del machismo, lograremos cambiar la conducta. Qué importante, ¿no? El machismo. Tenemos un audio de Carla que nos ha dejado desde Huánuco. Adelante. Buenos días, doctores. Soy Edith de Cajamarca. Gracias por tocar este tema tan importante. Tengo una consulta. Cuando tu pareja grita o levanta la voz, ¿también es violencia? Gracias. Gracias por la consulta, Carla. ¿Qué nos pueden decir nuestros invitados? Cuando tu pareja grita, levanta la voz, ¿es violencia? Bueno, no sé. Claro, si me permite. Sí, definitivamente la violencia tiene diferentes niveles, y una de ellas es la violencia verbal o psicológica, porque cuando un hombre está gritando a otra mujer, no a una mujer, lo que genera esos gritos es una intimidación, ¿no? Como que la mujer se puede sentir como humillada, invalidada, ¿no? Y hay otras formas también de comunicar, de repente una comunicación, ¿no? De repente los gritos se han generado porque hay algo que a la persona, a este caso un hombre, le frustra, ¿no? Entonces hay otras formas más asertivas de poder generar ese proceso, ¿no? Y de hecho eso es uno de los rasgos también, ¿no? De que realmente los maltratadores no tienen como, de repente tan desarrollado el tema de la asertividad de una comunicación, ¿no? Entonces definitivamente esas situaciones, así no sea una situación de violencia física, se tienen que poner límites, como decía el colega Leonardo, ¿no? Como se tienen que poner límites, si es posible, a la primera, ¿no? Para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces sí, definitivamente, eso sí, yo sí lo consideraría como un proceso de violencia, porque no necesariamente se tiene que decir las cosas gritando, se pueden encontrar otras formas más saludables, y creo que eso también no solo impacta a la pareja, a la mujer en este caso, sino en el caso de que hayan hijos o hijas también impacta, ¿no? Cuántas veces yo recibo en mi consulta personas que viven asustadas en su vida adulta porque en su estructura familiar habían gritos, habían peleas, habían discusiones, y no necesariamente habían golpes o violencias físicas, pero sí habían estos procesos, y eso de todas maneras impacta. Sí, se impacta bastante. Para agregar solamente creo lo que dice Camille, ¿no? Es la intensidad, ¿no? Miren, y mucho más nos va a doler una palabra que un golpe, porque dicen que el golpe pasa, pero la ofensa de la palabra y ese dolor quedan para siempre. Entonces definitivamente, de acuerdo a las circunstancias, al momento y el contexto, ese tono de voz elevado podría ser definitivamente una agresión. Entonces en eso debe tenerse cuidado, al estimado oyente que indicaba, es en qué momento, bajo qué contexto y en qué circunstancias, ¿no? Y ahí también tiene que tenerse la asertividad, como decía Carmín, de poner las cosas en claro, ¿no? O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras, yo te voy a escuchar con mucho cariño, pero no puedes gritarme. Si quieres alza la voz para escucharte, pero no puedes gritarme, porque ya me estás haciendo daño, ¿no? Así es, ¿no? Qué importante justamente lo que mencionaban sobre cada uno de estos puntos. Han hablado justamente sobre reconocer niveles de violencia, que es importante, es un punto con el cual iniciamos la identificación. Creo que eso ayuda muchísimo a las víctimas a también poder justamente dar límites y conocer cuáles pueden ser los límites frente a estos actos de violencia que se pueden ir propagando y gradualmente van generando niveles de mayor intensidad, como nos mencionaba también Leonardo, ¿no? ¿Y cuáles son las creencias irracionales, esos pensamientos distorsionados que tienen los maltratadores, y a mí en tu experiencia que has podido encontrar? Como las creencias que los llevan a maltratar. Esa es una pregunta como bien importante, ¿no? Porque
Creo que una de las principales creencias es que a través de la violencia física, es decir, a través de, a través de repente mostrar su poder a través de la violencia física o la violencia verbal, van a ser más poderosos en una relación. Entonces creo que hay como una creencia de quién tiene más poder en una relación, quién tiene la última palabra, ¿no? Esa es una de las creencias, y creo que también hay creencias en relación al género. En relación a porque soy hombre en una sociedad en donde existen más privilegios por ser hombre, entonces mi pareja tiene que soportar y aguantar mis gritos, ¿no? O si mi pareja, por ejemplo, a veces es un tema como muy a debate de si una pareja le propone a alguien tener una relación sexual y está en una relación de pareja, pero la mujer no quiere tener una relación sexual, si realmente va en contra de ese deseo, ya sería considerado una violación. Y eso a veces es bien difícil porque supuestamente puede haber esta creencia de que si es mi esposa, si es mi pareja, si es mi enamorada, si es mi novia, tenemos que tener relaciones sexuales siempre que yo lo quiera, ¿no? Entonces eso también como que puede haber creencias en relación al poder, ¿no? En relación al género también. Y también en relación a los roles que asocian a las mujeres, como lo decía anteriormente, ¿no? Que asocian a las mujeres como roles más pasivos, silenciosos, más sumisos, ¿no? Entonces eso hace que, aparte que pueda tener como una estructura familiar tóxica, machista, creencias machistas, eso hace que esa estructura de la violencia de pareja se asiente con mucha más facilidad, ¿no? Entonces creo que eso serían como esas creencias, ¿no? Que yo he podido identificar en los casos que he visto a partir de reconocer los testimonios de las mujeres, porque como mencionaba, creo que luego se cortó con lo que lo estaba explicando, de alguna forma los hombres no quieren iniciar un proceso de sanación porque obviamente un proceso psicológico te enfrenta con tu propio ego y con tus propios conflictos y errores que también has podido cometer. Entonces eso no lo quieren ver porque tienen como muchas conductas egocentristas, ¿no? Entonces creo que también en la terapia, en un proceso de sanación, estas creencias se desbloquean, ¿no? Entonces creo que inconscientemente sí puede haber un miedo a como actuar desde otros lugares que no han aprendido y que es algo nuevo y por eso les puede como generar resistencia para iniciar como un proceso, ¿no? Solamente para agregar, yo creo que todo lo que ha dicho nuestra colega se conoce como la distorsión cognitiva, ¿no? Donde a través de cierto tipo de pensamientos o creencias irracionales se considera con la imposición de disponer todo lo que sé. Pero acá hay otra cosita también importante. Miren, son tan manipuladores este tipo de personas que cuando se dan cuenta que sus conductas violentas ya no pueden manejar lo que él quiere, muchas veces la utilizan contra sí mismos. Esa violencia la voltean contra sí mismos y simulando pseudo suicidios, siempre con la intención de manipular. Esa es una de las características bien particulares en este tipo de personas, ¿no? Sí, aparte como son manipulados, son histriónicos, son teatreros, hace todo el show, bueno, entonces la víctima nuevamente por pena, no, ay, pobrecito, no, que no está débil, lo tengo que apoyar, y ahí comienza toda la manipulación. Tenemos un audio, creo, Catherine, que nos ha dejado al WhatsApp del Nacional. Sí, así es. A ver si por favor podemos justamente dar pase. Sí, a Carlos de Chorrillos. Adelante. Buenos días, ¿qué tal? Soy Carlos, aquí distrito de Chorrillos. Quiero comentarles, ¿no? Mi hermana lleva saliendo con un chico ya 4 meses. Y desde que empezaron, la verdad que veo a mi hermana prácticamente como si fuera una extensión más del chico, ¿no? Y bueno, yo hablé con ella, le dije lo que veo y me respondió que estoy celoso, que porque no tengo pareja. Y yo le digo, no, tú eres mi hermana, siempre voy a querer lo mejor para ti. Y hasta ahora no he visto que la trate bien, ¿no? Siempre el chico la trata mal. Pero como, bueno, darme cuenta o sospechar de algún maltrato, la verdad que me genera bastante suspicacia esto. Gracias.
No, gracias a ti, Carlos, por tu consulta, ¿no? Y por ser tan buen hermano y estar preocupado por lo que puede estar pasando, ¿no? tu hermana. Bueno, vamos a comenzar con Yasmín. ¿Qué le podemos decir a Carlos, Yasmín? Y de ahí Leonardo también nos va, ¿no? a poder absorber esta pregunta de Carlos. Bueno, sí, definitivamente creo que se puede resaltar la preocupación de su hermano, ¿no? Y creo que en esos casos es como estar bien atentos, ¿no? Bien atentos, y de repente también Carlos podría comentar esto a otros familiares de confianza, de repente al papá, a la mamá, ¿no? Algún otro hermano que hay en la familia, o de repente poder conversar con alguien muy cercano a su hermana, ¿no? Para que estén atentos, ¿no? Porque de todas maneras, de repente recién, por lo que entendí, se ha iniciado esta relación. Y a veces sucede que cuando se inician estas relaciones de mucha dependencia emocional, se ve eso, ¿no? De que tu pareja tú eres la extensión de tu pareja, ¿no? Entonces creo que es seguir estando atentos y atentas a esos procesos, como conversar con su hermana, ¿no? Por ejemplo, contándole casos que ha escuchado, para que también sepa de que, si bien es cierto, uno puede creer mucho a una persona, pero mientras va desarrollándose una relación es cuando realmente conoce a las personas, ¿no? Entonces, como que con mucha comunicación creo que es bien importante, y si en algún momento es importante de repente para su hermana que pueda tener como un espacio, ¿no? De terapia o de sanación o acompañamiento psicológico, para que específicamente un espacio de terapia con un enfoque de género, con un enfoque relacionado a estos procesos, para que también le ayude a identificar, ¿no? Esos procesos, ¿no? Pero de repente no es tan recomendable a veces como que decirle no salgas con esa persona, o poner una negativa, o ponerle una prohibición, porque eso o sea, a veces las personas nos dicen no y lo hacemos a veces con mucho más ganas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces es bien importante como que ese acompañamiento sea desde la comprensión y desde la paciencia, ¿no? Y siempre el acompañamiento, que estén atentos para que no lleguen a casos como muy graves, ¿no? Bueno, para complementar, sí es cierto, ¿no? La preocupación del hermano se entiende, pero para que él se preocupe tiene que haber observado ciertos cambios, ¿no? En su hermana, ¿no? Y eso creo que le llama la atención. Ojalá que no sea el caso, pero en muchas situaciones, muchas damas, jóvenes o de edad media o maduras, son manipuladas de tal manera, esa es la habilidad, entre comillas, que tienen estos sujetos, ¿no? Manipulan de tal manera que las convencen de que está bien lo que ellos están haciendo, ¿no? Y lamentablemente se someten totalmente, sobre todo con un fenómeno que acaba de mencionar nuestra colega Yasmín, esa dependencia emocional, ¿no? Esa necesidad de no romper contigo, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, pero no me dejes, ¿no? Lamentablemente, y ¿no? eso cuando está encasillado a nivel mental se va a someter a todo tipo de situaciones, ¿no? Ojalá que no sea el caso. Se le sugeriría con mucho respeto que esté muy atento y buscar esas posibilidades que decía Yasmín, ¿no? De repente a través de algunos casos, y buscar la posibilidad que pueda conversar con personas especializadas, ¿no? Bien, muchísimas gracias en realidad, Yasmín, Leonardo, el día de hoy por acompañarnos y bueno, hablarnos justamente de este tema tan importante que realmente nos ayuda a ir comprendiendo puntos para evitar y ir de alguna forma erradicando este tema de violencia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones claves que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Para estos puntos? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Así cortitas, porque el tiempo en radio saben cómo es, ¿no? Es villano, pero directo a la vena para nuestros oyentes. A ver, Claro, bueno, claro. Jamín, por favor, Jamín. Claro, está bien. Entonces, bueno, creo que la recomendación es saber de que siempre uno tiene que estar atenta cuando comienza una relación, como siempre saber la comunicación, y de repente también inclusive preguntarle a estas personas con las que inicias una relación cómo han sido sus relaciones anteriores, ¿no? Para también saber cómo han actuado anteriormente, ¿no? Y también como el proceso de sanación, de terapia, yo siempre lo digo, creo que todas las personas necesitamos terapia como para poder evitar esos procesos, ¿no? Y también ahorita en el mundo, ahorita hay muchas herramientas, ¿no? Contra la violencia y se necesita como una educación también como constante, ¿no? Entonces creo que esas serían mis recomendaciones.
La mía sería estar atentos a estos niveles de intensidad que habíamos comentado, pero también romper esos prejuicios. Porque cuando a alguien uno le comenta o le dice que hay la necesidad de asistir a un profesional de la salud mental, parece que entraran en crisis, ¿no? Ese es un prejuicio que debería romperse acá. Y entender que cualquiera de nosotros en algún momento va a necesitar conversar con alguien y apoyarse en alguien, ¿no? Sobre todo en casos de este tipo, ¿no? Estar atentos a la intensidad y entender que pedir ayuda profesional no es nada malo. Sacarse ese cliché de la cabeza y acudir, porque hay tantos centros de salud mental, como lo han mencionado ustedes al inicio, que están a disposición de la persona, ¿no? Así es. ¿Dónde lo podemos ubicar, Yamil, Leonardo? ¿Dónde podemos ubicarlos? Bueno, yo me manejo en redes sociales, me pueden ubicar en mi página de Instagram que se llama Sanar desde la Raíz _, y bueno, ahí está toda mi información, si es que en algún momento necesitan una atención psicológica o algunas herramientas sobre estos temas, ¿no? Muy bien. Leonardo. En nuestro caso, de manera directa, al 9999-724-6532 o en la escuela de posgrado de la universidad, ¿no? Norbert Wiener. Ok. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con más en Mentalízate Perú. Las claves del día. Encanto superficial, ¿no? Se vencen como los buenitos, son esos lobos disfrazados de cordero, qué lindo, de mucho cuidado. Siempre es bueno tener un tiempo para poder validar su conducta, ¿no? Si es consonante, si es disonante, si tiene un doble discurso o si mantiene la conducta. Y averiguar también sus antecedentes, porque a veces el cruce de información, ¿no? Saber realmente con quién estamos tratando nos puede hasta salvar la vida. Otro punto importante también de poder considerar es que nos han enseñado a identificar a estas personas que de alguna forma pueden llegar a ser bastante violentas. Hemos reconocido justamente los niveles y los tipos también de violencia. Entonces, aquí un llamado justamente a las víctimas también para poder justamente ir dando mayor conocimiento y de esta manera poder ir reduciendo justamente estos patrones. Manipulación, cuidado con la manipulación, como decía Leonardo, nuestro invitado del día de hoy, ¿no? Cuando ya ven que la víctima de repente quiere dar un paso al costado, esa violencia lo utilizan contra ellos, ¿no? Los pseudo suicidios que lo que buscan es manipular. Mucho cuidado, son manipuladores, son histriónicos, son teatreros. Entonces mucho cuidado con esto porque es una forma de seguir, ¿no? Enganchados con ellos, nos quieren enganchar mediante la manipulación. Es importante también dar límites claros al primer indicio de situaciones que pueden ser palabras, frases, acciones que tengan algún tipo de contexto de violencia, pues es mejor decir no, dar un paso al costado y poder distanciarnos de las personas que de alguna forma puedan terminar de afectar nuestra tranquilidad. Aprendizaje social, ¿no? Como decía Bandura, ¿no? O sea, vamos a imitar lo que observamos, lo que escuchamos. Y en nuestra sociedad también, esa sociedad machista, donde de repente una mujer es agredida sexualmente y dice, no, lo habrá provocado, claro, tenías una falda muy pequeña. Entonces dejemos esas creencias irracionales que lo único que hacen es reforzar esta conducta violenta. Bueno, hemos llegado al final, Karen, del programa, ¿no? Un tema yo creo muy importante. Importantísimo. ¿No? Cada día, decíamos al principio del programa, ¿no? El feminicidio sigue creciendo, pero hay que parar esto. Yo creo que como sociedad no podemos ser cómplices. Si sabes de un caso, denuncia. No juzga a la persona que es víctima de maltrato, porque es muy difícil. Más bien ayúdala, escúchala. Escúchala y a veces con ejemplos no puede ir entendiendo, porque a veces cuando uno está dentro de la situación como que no ve, ¿no? La magnitud, pero cuando tú le presentas un caso, desde afuera puede darse cuenta de lo que realmente le está pasando. Entonces, yo creo que es un tema muy importante que depende como de nosotros como sociedad, poner alto a todo esto que tiene que ver con salud mental, Katherine. Por supuesto que sí, Martín. Y bueno, para ello también recordar justamente que los centros de salud mental comunitarios están vigentes y nos van a poder ayudar, de alguna forma también darnos las orientaciones respectivas si nos sentimos justamente en un acto de violencia, ¿no? También las líneas
113, opción 5, y la línea 100, que están justamente para el cuidado y resguardo de las personas que podamos ser víctimas en el momento de violencia. Así es, ya sabes, no estás solo, estás acá, Mentalízate Perú, para escucharte, para ayudarte, y las líneas también que hemos mencionado. Lo dejamos con la programación nacional hasta la próxima semana. Chao, cuídense. Hasta luego. Hay que cambiar, hay que aprender a perdonar y a valorar la vida. Hay que ayudar, hay que abrazar, hay que sacar del cuerpo tanta ira. Hay que vivir en paz por fin con los demás, parar el sufrimiento. Hay que brindarle al mundo amor y ser mejor, hagamos el intento. Hagamos el intento. Mentalízate Perú. Hasta el próximo programa.